para que puedan ver esto en YouTube. Y pues ahora sí, una vez más, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro segundo día del 7º aniversario de DBF. Pues estamos súper felices de estar compartiendo un año más de conocimiento, de mentes curiosas, de codear hasta la madrugada, de comer pizza con nuestros compañeros, de echar chelitas, de crear proyectos increíbles y pues justamente esta plática de hoy nos encanta porque pues DBF ha juntado a personas increíbles a lo largo de la historia de muchas maneras. De DBF han salido pues mejores amigues, han salido parejas, han salido roomies y también han salido co-founders. Y pues un poquito sobre esto ya nos estará contando Misa, que es nuestro speaker invitado el día de hoy. Todavía no lo voy a presentar, pero pues es muy bonito ver que esta comunidad sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pues por aquí tenemos algunas fotos de lo que ha pasado en estos 7 años. Obviamente no se puede resumir 7 años en unas pocas fotos, pero pues por aquí podemos ver desde los inicios hasta cómo hemos pasado en diferentes sedes. Y pues a lo largo de estos 7 años hemos tenido 120 generaciones en las que hemos impartido pues un montón de clases diferentes, un montón de vertientes sobre tecnología y pues actualmente nos encontramos ya con 4 escuelas, ahorita les voy a platicar cuáles son, pero pues también estamos muy felices porque pues ya contamos con sedes en 12 países, obviamente ahorita por la pandemia pues no estamos impartiendo clases de forma presencial, pero pues tenemos una presencia muy fuerte ya en 12 países y contábamos con 32 sedes presenciales y pues cada vez se ve más cerca esto de volver a vernos en persona y poder compartir pues todos estos espacios así de forma vivencial y tener ese calor humano tan característico de DBF, entonces pues eso está muy bueno. Y también a lo largo de estos 7 años pues hemos tenido más de 7,500 alumnos y pues yo creo que muchos de ustedes están por aquí esta noche, entonces pues qué lindo verles de nuevo, qué lindo tenerles por aquí y pues si son alumnos pues qué padre y si no pues les invitamos a que se unan a nuestra comunidad, está padrísima, vean qué felices se ven todos aquí en estas fotitos y pues vean estas historias de éxito que tenemos de todos ellos y entonces pues Misa va a ser una de estas historias de éxito y también algo muy lindo que también incluye a Misa es que a lo largo de la historia hemos tenido muchos senseis que en DBF, para los que no nos conocen, pues los senseis son los profesores y pues actualmente en este momento contamos con 53 senseis activos que están dando clases actualmente, entonces está padrísimo porque tenemos a mucha gente súper talentosa compartiendo su conocimiento y compartiendo sus habilidades con un montón de mentes de América Latina y pues esto es lo que alinea nuestra misión, ¿no? O sea, poder compartir este conocimiento y que América Latina sobresalga por todo el talento que tiene y por todas estas mentes tan chidas y buenas que pueden crear cosas maravillosas. Entonces, pues aquí seguiremos muchos años más compartiendo y hackeando sus mentes y hackeando Latinoamérica para crear cosas padrísimas. Y como les comentaba, actualmente ya tenemos 4 escuelas. Pues no sé si por aquí alguien había tomado ya cursos con nosotros antes, cuando eran las cintas y teníamos pues nuestro microcurso de UX y todo eso, pero pues actualmente ya se han convertido en escuelas más grandes, ya tenemos programas que duran 2, 6 y 1 año, entonces pues está padrísimo porque pues tenemos la escuela de Master en Coding, tenemos la escuela de UX UI, tenemos la escuela de Data Science y tenemos también la escuela de marketing digital. Entonces, si están interesados, pues ya saben, aquí pueden aprender un montón de cosas. Si ustedes estaban en código, pues ahora pueden escoger cualquiera de estas otras vertientes para especializarse o darle un giro también a su carrera y aprender sobre otras cosas. Y pues ahora sí me regreso por aquí para presentarles a Misa. Misa, pues estamos muy orgullosos de decir que pues Misa es exalumno de DBF, él estuvo tomando la cinta negra hace unos años por aquí y pues después quedamos tan fascinados con su talento y con su carisma que ya van a ver lo carismático y buena onda que es el buen Misa, que pues se convirtió también en sensei, estuvo dando en varios batches clases como sensei y pues también fue parte fundamental de abrir una de nuestras primeras sedes que fueron fuera de la Ciudad de México, que fue la sede de Toluca, y pues él básicamente fue el que nos ayudó a construirla y a levantarla, entonces para nosotros es un gran elemento de la comunidad
y nos hace sentir muy orgullosos de ver cómo ha crecido y cómo han crecido sus proyectos. Y pues Misa es actualmente CTO y co-founder de Homely y de CareMe, pero pues ya dejaré que Misa se presente más profundo y que les platique qué son estas dos empresas de las cuales es CTO y co-founder. Y pues además, por ahí si están inscritos a nuestro Hacker News, también por ahí lo presentamos porque estuvieron hace poco con CareMe presentando este proyecto en Shark Tank México. Entonces, pues, de que es exitoso esta cosa, es exitosa. Entonces, pues ahora sí, vamos a ver qué tiene Misa por aquí que compartirnos. Vico, no sé si tú quieres decir algo antes de que comencemos, y si no, pues ya le damos la palabra a Misa. Sí, 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 pues nada más rápidamente decirle a todos los asistentes que pues pueden hacer preguntas, ¿no? Que vamos a tener al final un espacio de preguntas y respuestas con Misa. Las pueden poner ahí en el chat. Digamos que vamos a dejar este espacio para Misa y al final, o igual, Misa siente la confianza de que si de repente quieres detenerte a leer alguna pregunta, pues adelante como te sientas. Digamos que este espacio, la idea es esa, que vaya fluyendo de acuerdo a cómo se dé la plática y todo. Nada, es lo único que quería decir. Perfecto, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias, Karen, por la presentación. Pues sí, mi nombre es Misael Calvillo. Les voy a compartir pantalla. Tengo aquí mi presentación. Um, y- Ahí están viendo mi pantalla, creo. Y bueno, listo. Pueden ver la presentación bien. ¿Sí, verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, hola a todos y pues muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Misael Calvillo y soy CTO y co-founder en Homely y Kermi, que son dos startups que operan en México. Ambas están en el sector de servicios y básicamente Homely es una empresa que conecta a personas que brindan servicios de limpieza con personas que lo necesitan a través de una plataforma. Y Kermi es un modelo de negocio muy similar, pero en el tema de cuidado de la salud, healthcare. Empezamos estos proyectos, mis socios y yo, hace ya más de 4 años. Y pues bueno, de ahí los hemos visto crecer y los hemos visto evolucionar en diferentes etapas. Yo me encargo de todo el tema de tecnología, de decisiones respecto a software y he aprendido mucho sobre la marcha. Ya desde pues, mucho tiempo atrás quería como empezar a crear proyectos y emprender y bueno, me decidí por este camino del mundo de las startups y hoy en día en eso estoy. De lo que vamos a hablar ahorita, la plática que vamos a estar como tocando es cómo levantar inversión para una startup y cuál es el proceso. Primero que nada, quiero hacer un disclaimer de que pues esta plática son totalmente opiniones personales mías, no debe ser tomada como consejo de inversión y para temas más complejos es necesario consultar a un abogado y gente que es experta y que se dedica realmente a esto. Lo que ha funcionado para mí puede que no funcione para ustedes, si tienen algún proyecto, si tienen alguna empresa, depende de muchos factores. Tengo experiencia en inversiones en etapa temprana y este es más un anecdotario de lo que he aprendido y de lo que me enseñaría si empezara de nuevo un proyecto, si empezara de nuevo una startup. Tu caso puede ser muy diferente al mío. Lamentablemente hay muchos detalles de todo este tema que no nos va a dar tiempo de discutir en esta plática. Hay mucha información que digerir, es un tema demasiado extenso y no creo que nos dé tiempo de poder ver como cada parte. Además de que algunas son como muy específicas, pero pues bueno, voy a tratar de ser como lo más general posible para llevar esta explicación a buen rumbo, ¿no? Y usen mi conocimiento bajo su propio riesgo. De no tener resultado, consulte a su médico. Los objetivos de la plática principalmente es
pues un conocimiento general del mundo de las inversiones en startups y en startups, en proyectos de tecnología, cuáles son los diferentes vehículos de inversión para conseguir cuáles son los diferentes vehículos de inversión que existen y las cosas que ni yo ni mi equipo sabíamos cuando empezamos y que aprendimos de una forma pues muy dolorosa. Bonus es que el estado actual del ecosistema de Latinoamérica está muy interesante en esta época y porque es la mejor forma, la mejor época para emprender y arreglar cosas en LATAM. Y pues la primera pregunta sería ¿cómo levantar capital para tu startup y por qué levantar capital para un proyecto? Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba pensando cómo explicar este proceso es ¿qué es levantar capital? Y cuando yo empezaba a entender cómo este mundo del capital era, bueno, es que es poner recursos para generar proyectos arriesgados, generar ideas y que tengan un retorno, ¿no? Los primeros inversiones de capital datan desde la época de las grandes expediciones, en donde básicamente eran personas que se juntaban, daban grandes montos de capital para comprar barcos, contratar tripulaciones, armar un barco con recursos necesarios para ir a explorar un nuevo territorio. Y si se ponen a pensarlo, es muy similar a cómo las startups de tecnología funcionan hoy en día. Y igual de riesgosas, en realidad. La pregunta también sería, ¿por qué levantar capital? Y hay pues muchas razones. La más importante es que pues básicamente una empresa requiere de recursos para funcionar y para iniciar. Las empresas requieren personas, requieren herramientas, publicidad, oficinas, trámites y muchísimas cosas más que se van de esta lista y que seguramente no me alcanzaría este slide para ponerlas aquí. Sin embargo, la forma, el recurso más fácil de cambiar, pues es el dinero. El dinero, tenemos un sistema económico que funciona a través del dinero, entonces es la forma en donde nosotros vamos a intercambiar un pedazo de nuestra empresa o de nuestro proyecto por medio de acciones por una cantidad de dinero que nos va a permitir ejecutar nuestra idea. ¿Qué tipos de inversionistas hay? Y eso es como lo que empieza a volverse muy complejo. Los tipos de inversionista que existen, principalmente conocemos a los más populares, los ángeles, que son gente que ya vendió una empresa o simplemente tiene mucho capital en su familia o tiene mucho capital acumulado y pues puede invertir en diferentes proyectos. Eso es un ángel inversionista. Normalmente se le denomina como a una sola persona que está haciendo inversiones y que a eso se dedica. El otro tipo de inversionista es el Family Office. El Family Office básicamente es una institución que se parece un poco a una empresa que se dedica a manejar el capital de una o varias familias que tienen pues muchos recursos y lo invierten en no solamente tecnología, lo invierten en proyectos energéticos, proyectos de construcción, diferentes proyectos, pero también actúan en el ecosistema de startups en diferentes regiones. El otro es los fondos de Venture Capital o de capital de riesgo, ¿no? Estos fondos básicamente son organizaciones en donde acumulan capitales de diferentes personas, entre ellos en ocasiones son fondos donde los fondos de pensiones, por ejemplo, meten en estos fondos su capital para que otras personas lo manejen y, por ejemplo, el dinero no pierde el valor cada año con la inflación que hay. Entonces son fondos que tienen una cierta cantidad de capital y se dedican a distribuirlo en diferentes actores que van a asegurar que ese valor en el dinero que tienen no se pierda y que también aumente. Hay diferentes tamaños de fondos. Hay fondos que pueden ser de 2, 3 personas. Normalmente se les llaman a los miembros de estos fondos partners.
Y son los que se deciden qué hacer con el dinero de otras personas. En ocasiones es su dinero, en ocasiones es dinero de otras personas, y por eso cada tipo de inversionista tiene diferentes intereses. Hay otros que son los fondos internacionales, algunos muy grandes, que son estos fondos que quizá hemos escuchado, como SoftBank. Sí, SoftBank es uno muy grande. Hay muchos fondos de Sequoia Capital, que son estos fondos que hacen inversiones de miles de millones de dólares y que pues normalmente tratan de hacer exactamente lo mismo con su capital, hacer que ese capital sobrelleve pues lo que se pierde con la inflación cada año, y además hacer crecer ese capital. Y los otros son fondos corporativos, que son fondos de empresas que tienen mucho capital y que quieren distribuirlo y crear, como diversificar el portafolio ya de un corporativo. Pensemos en estas mega empresas que llevan cientos de años en el mercado y que han acumulado mucho dinero en el banco y que tampoco quieren tener ese dinero ahí parado, entonces empiezan a generar un fondo para invertir en ciertos activos, como empresas de tecnología, empresas que no necesariamente son de tecnología, y demás cosas que pueden generarles un retorno sobre el tiempo. Esos son los principales tipos de inversionista. Y la otra es, pues, algo que quiero como explicar primero, es cómo es el proceso de levantamiento, de crecimiento y levantamiento de capital de una startup. El hacer una empresa, algo que he aprendido es que es más un proceso a que una acción definida. Las empresas normalmente, cuando tú tienes una idea, tú empiezas por tratar de encontrar los recursos para ejecutar esa idea. Y hay algo que se le denomina en la jerga del mundo de las startups y en general, pues de proyectos iniciales, que se llama FFF, ¿no? Que es Friends, Family and Fools, o amigos, familia y pues pendejos, básicamente, que creyeron en mí y que van a imponer literalmente su capital en mí para crear una idea y llevarla a la realidad. Los otros actores que pueda haber cuando estamos levantando el capital inicial para un proyecto es los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son estas personas, como ya les había mencionado, que se volvieron multimillonarios o generaron una cantidad de capital muy grande y que ahora quieren regresar ese dinero para invertirlo en otros proyectos y básicamente pues aumentar ese capital que tienen. Y aquí es donde se pone interesante, porque hay diferentes tipos de inversionistas. Hay inversionistas que quieren invertir en mujeres, por ejemplo, porque quieren generar mayor inclusión en la comunidad de startups que hay. Entonces, básicamente su portafolio de inversiones están totalmente centradas en mujeres que están emprendiendo. O hay inversionistas ángeles que les interesa, que son expertos en temas en temas como, no sé, de movilidad, por ejemplo, y que específicamente invierten exclusivamente en productos o empresas que mejoren la movilidad de una ciudad, o que mejoren, o que sean proyectos sociales, que tengan algún impacto social y que mejoren la calidad de vida de las personas. En general hay muchos tipos de inversionistas ángeles. Al final son seres humanos quienes están haciendo estas inversiones. Y pues muchas ocasiones el capital inicial también puede ser los ahorros de la persona que está iniciando el proyecto. O si tú ya hiciste, como tú ya generaste capital previamente en algún otro proyecto o ahorraste durante muchos años y quieres invertir ese capital, pues también puede ser una de las fuentes de capital semilla que puede tener tu proyecto. También hay los gobiernos, tienen muchos programas. Está Startup Chile, Startup México, estaba el INADEM, ya no está, pero en algún momento estuvo, pero todos estos programas gubernamentales que impulsan emprendedores a generar proyectos que mejoren la economía de la región en la que están implementando esos proyectos, pues hay como fondos que normalmente son fondos gubernamentales que dedican recursos para iniciar este tipo de proyectos. Y los otros son concursos y grants. Los concursos y grants son básicamente premios
que dan algunas organizaciones, como Endeavor es una de ellas, que Endeavor lo que hace es, te da dinero sin solicitarte equity. Entonces, es básicamente un premio porque eres la mejor empresa de su batch y te dan una cantidad de dinero libre de equity, o sea, que no tienes que dar nada de tu empresa a cambio. Este tipo de inversiones, por lo general, son en etapas pequeñas de una empresa, en donde el tamaño es de 1 a 10 personas. El riesgo es hiper alto para este capital. Este es el capital que normalmente hay una cifra que es muy dura, que es básicamente más del 95% de las startups no van a lograr pasar de esta etapa. Y por eso se llama capital de riesgo, porque al final es capital que vas a tratar de... Es un experimento, las startups son experimentos, entonces estás experimentando y puede que tu experimento no salga y ya. El costo de comprar capital en esta etapa pues es relativamente barato para el inversionista, o sea que tú estás comprando capital cuando el proyecto vale 0 y el principal driver de la decisión de inversión en estos casos es el equipo. ¿Quién eres? Normalmente por eso es, pues si es un amigo que va a invertir en ti, pues es que te conoce, hay como un incentivo muy personal para invertir en ti, ¿no? La otra etapa es la siguiente etapa después de la serie, de la etapa semilla, es la de early stage, que normalmente se le conoce como serie A. Estas rondas de inversión o esta etapa de crecimiento de una empresa, básicamente son llevadas por fondos ya profesionales de venture capital o inversionistas ángeles con un mucho mayor capital. Es para empresas cuyo producto ya se probó, ya se validó en el mercado y que ahora están encontrando formas de solucionar y automatizar ciertos procesos. Estas rondas pueden ser de entre $500,000 hasta $10 millones. Hemos visto rondas gigantescas este año y pues bueno, más o menos son como el tipo de rondas de inversión en donde tú ya tienes un producto creado en el mercado, ya lo validaste, estás teniendo clientes y entonces quieres llegar al siguiente nivel con una ronda de inyección de capital. El tamaño normal de las empresas que se encuentran en esta etapa son entre 10 y 50 personas. El riesgo sigue siendo muy alto. Hay muchas empresas que no logran llegar más allá de esta etapa y en ocasiones llegan a no funcionar. El costo de comprar acciones en una empresa de este tipo es casi 10 veces el valor inicial a la anterior. Por ende, son rondas de mucho mayor capital y mucho mayor, mayor capital que se invierte en estas series. El principal driver de la decisión para uno de estos tipos de inversión es el producto. Básicamente, si tú ya creaste un producto, ya tienes, no sé, una aplicación, ya tienes una plataforma creada, ya está teniendo tracción, ya estás teniendo usuarios, estás probablemente muy listo para una serie A, pero eso tiene diferentes factores que vamos a ver un poco más adelante. La siguiente es la etapa media, serie B o C. En realidad, solo para dejarlo muy claro, la nomenclatura de las letras que se usa es a veces muy arbitraria, pero se ha llegado como a estandarizar en semilla, hay presemilla, después la serie A, serie B, serie C. En general, hay empresas que llegan a la mitad del abecedario, hay empresas que nunca llegan más allá de la C, pero pues eso es muy variado. No hay como una regla ni una guía definitiva, solamente es como algo que se decidió arbitrariamente. Siguen siendo fondos de capital de riesgo los que van a invertir en este tipo de rondas e inversionistas ángeles también con mucho capital y esperan que las empresas que llegan a esta etapa tengan entre 50 o 200 personas en el equipo, tengan un riesgo relativamente bajo porque ya para esta etapa la empresa debe haber pasado algo que se llama break-even, que es básicamente ese punto en donde tú dejas de
gastar más dinero de lo que generas, aunque no es el caso, no es un caso forzoso, ¿no? Uber al día de hoy sigue gastando más de lo que genera y hay muchas otras startups que su crecimiento es tan agresivo, pero no generan mucho dinero. Facebook llegó a generar el primer dólar al 7º año de operación, y así hay muchos otros ejemplos de empresas cuyo, como la métrica más valiosa para ellos no es necesariamente cuánto están vendiendo, sino tal vez su crecimiento, o tienen otros como factores que los hace valiosos y que los hace que en el futuro van a hacerse valiosos por las cantidades que se están invirtiendo en ellos. Entonces, el costo ya para estas etapas es muy alto. Por ende, las etapas llegan a ser entre 10, 100, 200, hasta quizá podría decirse que $500 million en estas etapas. Y el principal driver son los clientes. O sea, el principal driver para tomar una decisión de inversión de un fondo es cuáles son tus clientes, y hay otras métricas, por supuesto, pero para esta etapa tú ya debiste haber validado tu producto, ya tienes una empresa construida, ya tienes un equipo funcionando, ya estás creciendo, y te hace falta la aceleración para poder llegar a la siguiente etapa, que es la etapa de crecimiento. En esta etapa, las empresas que llegan a esta etapa, básicamente ya son unicornios. Recientemente supimos de Kavak. Kavak está en esta etapa. Rappi está en esta etapa. ¿Qué otros unicornios ha habido en Latinoamérica? Pues bueno, ha habido múltiples unicornios en LATAM, pero en general, cuando tú ya eres un unicornio o estás en una etapa de crecimiento, las rondas son gigantescas. Estas normalmente son lideradas por pueden ser múltiples actores los que invierten en estas rondas, como en las anteriores también. O sea, no es forzosamente que una sola persona te invierta, pueden ser múltiples personas las que inviertan en cada una de las rondas, pero en general en la etapa de crecimiento ya son rondas que rondan entre $500 millones y hasta 2, 3, 4 billones de dólares. Ha habido algunas gigantescas últimamente después de la pandemia. El tamaño de una empresa que llega a esta etapa es entre 500 y 1000 personas. El riesgo para los fondos que invierten en estas empresas es relativamente muy bajo. Ya para entonces las empresas están en un nivel de crecimiento y tienen tan validado su producto y tienen tan capturado cierta parte del mercado que muy rara vez una empresa en esta etapa llega a no funcionar. Al final, el objetivo de estas empresas cuando llegan a esta etapa es que lleguen a algo que se llama el Initial IPO o oferta inicial pública, que es que salgan a la bolsa, y entonces ahí es donde generan todavía mucho más capital. El principal driver de estas etapas es en general el negocio. O sea, cuando ya tienes un negocio muy sano, cuando ya tienes, llegar a esta etapa es muy difícil, y el 99% de las startups que inician en etapa semilla, muy probablemente nunca van a llegar a esta etapa. Y ahora, pues la otra pregunta que al menos me he hecho a mí mismo es, ¿es necesario levantar capital? Y la respuesta es depende. No hacerlo y crecer se llama bootstrapping, o le conocen como bootstrapping, que es básicamente el modelo tradicional de crecer un negocio, como pues vendiendo, volviéndote rentable a la primera desde el inicio, teniendo flujos de caja muy sanos y que pasen varios años. Sin embargo, no la mayoría de los proyectos de tecnología actuales no han optado por este tipo de crecimiento, ya que muchas veces los modelos de negocio que necesitas implementar son en escala. Por ejemplo, muy probablemente las empresas que hoy vemos que han crecido con rondas de inversión, Rappi, Kavak, no hubieran podido llegar al alcance que tienen hoy en día y al crecimiento que tienen hoy en día tan rápido si no hubiera sido por esas inyecciones de capital que se les ha hecho. Entonces, el último caso de éxito, el más reciente, es MailChimp, que al final fue vendida por 12 billones a Intuit, y ese equity se fue limpiecito. O sea, nunca tuvieron una sola ronda de inversión ni de inyección de capital de nadie. Entonces, los fundadores y los empleados
Creo que ahí tienen un tema de cuánto le dieron de equity a los empleados, pero eso es otro tema que se llama stock options. Pero el punto es que en 12 billones de dólares generados de la nada, después de 10 años de trabajo, 15 años de trabajo en una empresa, pues es algo que pagó mucho. Por ende, hay casos de éxito donde no necesitas levantar capital, donde tú puedes iniciar un negocio desde cero y hacerlo crecer hasta una etapa muy sana, únicamente con las ventas y con el flujo de efectivo que estás teniendo en el negocio, pero la mayoría de los casos no son este. Entonces, la respuesta es no es siempre necesario. Y de ahí, la otra pregunta es, bueno, o sea, si no siempre es necesario, ¿cuándo sí? Y para responder eso hay que entender el momento en el que, o para qué sirve levantar capital como a largo plazo, o para qué sirve invertir ese capital. Y para eso necesito hacer una introducción a qué tipos de empresas hay. Básicamente hay dos tipos de empresas, las empresas privadas y las empresas públicas. La diferencia entre ambas es que las empresas privadas no cotizan en ninguna bolsa de valores y no cualquiera puede comprar una acción de estas empresas. Yo no puedo ir ahorita y decir, quiero comprar una acción de Rappi, a menos que fuera un fondo de inversión o fuera un inversionista ángel con cientos de millones de dólares, no podría comprar una acción de Rappi, ni de Stripe, ni de Platzi, ni de Homely, ni de Kermi, ni de DBF, ni de Reddit, ni de ninguna de las empresas que conocemos que están en este entorno de startups en Latinoamérica, porque aún no han hecho esa salida a la bolsa. Sin embargo, ya hay en Latinoamérica empresas que son de tecnología y que han salido a la bolsa y tú puedes ir ahorita, meterte a Google y usando algunas de las aplicaciones hoy en día que existen, está GBM, Flink, que es otra que te permite comprar acciones en las diferentes bolsas del mundo. Tú puedes comprar una de estas acciones. Por ejemplo, yo puedo ir ayer que estaba haciendo este slide, Mercado Libre estaba en 36,274 pesos. Si yo quisiera invertir esa cantidad de dinero en alguna de estas empresas, lo podría hacer. Podría comprar una acción de Mercado Libre y yo creo que a Mercado Libre le va a ir muy bien. Entonces, es una buena forma de yo guardar algo de mi capital en estas empresas. Y esa es la diferencia. Las empresas tienden a llegar a un punto donde se vuelven públicas y donde empiezan a generarle retornos a los inversionistas después de 8 o 10 años. Las empresas, crear startups es algo hiper difícil, pero y de retornos a largo plazo. Recientemente, otra startup del ecosistema latinoamericano de la cual hay que estar orgullosos es Duolingo. El fundador de Duolingo es de Guatemala y recientemente salieron a la bolsa y les ha ido muy bien y igual es otra empresa que no levantó muchas rondas de capital en su historia y que fue muy sana en su modelo de negocio y que además dio un buen porcentaje de retorno a sus empleados. Entonces, algunos de sus primeros empleados hoy en día ya son millonarios y quizá ya no tengan que trabajar el resto de su vida. Y esta es otra pregunta, ¿no? ¿En qué momento uno se vuelve millonario, ¿no? O sea, ¿cuándo es esta historia de culminación de esta empresa exitosa en donde convierto este equity en capital, en liquidez, en dinero real? Porque a veces escuchamos que las empresas valen, no sé, están valuadas en 24 billones de dólares, ¿no? Rappi valuada en 25 billones de dólares. Eso no significa que ahorita Rappi tiene 25 billones de dólares en ningún lado, ¿no? Es dinero de papel, no existe. Existe lo que les invirtieron y lo que tienen en el banco, que es una fracción de lo que están valuadas. Pero al final es un valor a futuro. Y existen únicamente 3 casos para una empresa que recibe inversión de riesgo y en general existen solamente 3. Existen los eventos de liquidez, que son 2 de los casos, de los 3 que les voy a contar, que es que cuando la empresa es adquirida por una empresa más grande, básicamente, no sé, Microsoft adquiere GitHub por 24 billones de dólares.
Eso es una adquisición, compra el 100% de las acciones, un corporativo que es mega rico de hace cientos de años, de décadas atrás, y cambia ese dinero por las acciones completas de este producto y le da ese dinero a los inversionistas, a los empleados, a toda la gente que estuvo trabajando en este proyecto durante años. Y la otra es salir a la bolsa y volverse una empresa pública, un IPO o Initial Public Offering o oferta inicial pública. Salir a la bolsa es dar una parte de tu empresa y dividirla en pedacitos. Pueden ser 10, es arbitrario la cantidad, normalmente es 1 millón a 10 millones de acciones y no sé, yo decido el 10% de mi empresa, lo voy a sacar a la bolsa. Como les repito, eso es totalmente arbitrario, no hay una regla, cada empresa lo hace diferente, por ende no es posible comparar el valor de dos empresas diferentes. O sea, si Tesla vale 35,000 pesos y Microsoft y Google, que vale 350, no son comparables. No porque la de Google sea más barata es peor o mejor, o porque la Tesla es más cara es peor o mejor. No hay una relación directa entre ambas. Simplemente es que yo decido poner a la venta parte de mi empresa y que la gente compre esas acciones en los mercados de valores, puedan comprar esas acciones. Entonces yo genero capital de la nada. Yo generé a través del valor percibido de mi empresa dinero de la nada. De repente genero 100 billones de dólares. Y entonces tengo 100 billones de dólares para seguir operando y para seguir construyendo cosas. Ese es el punto en donde empieza a haber retorno de las inversiones que hicieron los inversionistas en las etapas iniciales. Y también es donde los founders y los primeros empleados y la gente que trabajó en este proyecto durante años genera retornos gigantescos que van desde poderte comprar una isla hasta poderte comprar una casa. Es la forma en la que vamos a cambiar nuestra región en Latinoamérica en realidad. Las siguientes empresas que deberían pronto, quizá en los siguientes años, salir a la bolsa han sido los unicornios que hemos visto que se generan. Esperaría que Rappi empiece a salir a la bolsa en los siguientes 10 años. Nubank, Kavak, todas estas empresas que han levantado rondas gigantescas, que ya son unicornios y que están creciendo en el mercado, esperaría que pronto puedan tener este tipo de eventos de liquidez y que la gente que tiene ese recurso eventualmente se vuelvan ellos mismos inversionistas. Y es como este efecto, le dicen efecto hormiguero, ¿no? Que es como de, pues, se empiezan a generar como más nidos alrededor de uno principal, ¿no? Es muy interesante cómo eso cambia ecosistemas, cambia regiones y esperemos que cambie nuestra región en algún momento. Y la otra, que es a la que la mayoría de la gente le tiene miedo, por lo que la mayoría de la gente teme que cambiar su dinero por este tipo de activos, es que pues la última posibilidad es que te mueras, que simplemente se acabe el valor de tu empresa, que las empresas tienen ciclos también. Y cuando una empresa no llega a ninguna de las dos primeras, se muere. Y me faltó agregar una tercera, pero es como, no era parte como de este juego, como en estas categorías, que es básicamente no sales a la bolsa y simplemente sigues viviendo de lo que tú generas en tus ventas. Entonces, esa es la otra opción. Olvidé meterla en la presentación. Pero estas son las posibilidades que tiene una empresa. Y estos son los momentos en los que se genera liquidez y tienes como ese pago por haber trabajado y dado 10 años de tu vida a un proyecto. Existen diferentes vehículos de inversión. Uno de estos vehículos de inversión es una venta básica de acciones, que es básicamente lo más común en la mayoría de los negocios en Latinoamérica, que es yo te cedo parte de la empresa y tú me das una cantidad de dinero. Esto llega a ser problemático porque muchas veces el riesgo es muy alto para quien invierte y en ocasiones llega a matar los proyectos en sí. Porque, ¿qué pasa si yo le doy
el 25% del valor de mi empresa a un ángel inversionista que acaba de entrar al proyecto y empiezo a perder poder o a perder como capacidad de decisión porque tal vez mis decisiones no van acorde a las de esta persona. Entonces, es como uno de los más comunes, no es necesariamente el mejor, hay diferentes vehículos de inversión para diferentes etapas, pero estos son como los 4 más populares en la región. Otro de estos vehículos de inversión son las notas convertibles, que es básicamente la promesa de que vas a poder convertir en acciones lo que tú invertiste inicialmente. Las notas convertibles es una de las formas como más rápidas de invertir y se generó porque la venta de acciones era muy tardada. La razón de esto es que en ocasiones los procesos de venta de acciones toman mucho tiempo y se necesitan abogados, necesitas invertir recursos, necesitas gastar en abogados, necesitas pagar fees, necesitas pagar muchas cosas y a veces de una inversión, no sé, vas a invertir $100,000 en una etapa inicial en una empresa, te vas a gastar 25,000 solamente en el proceso y solamente te van a quedar 75 y tú has contado taxes, ¿no? O sea, que no has contado lo que vas a pagarle a Hacienda por esa inversión. Entonces te vas a quedar con $50,000 de lo que inicialmente eran 100,000. Y eso es muy problemático. Y para eso se generó la nota convertible, que es básicamente, yo te doy el dinero y tú me das la promesa de que yo voy a poder convertir eso en acciones en un futuro. En acciones o en liquidez de los dividendos de tu empresa. Y hay diferentes terms, o sea, hay diferentes como formas y sabores de cada uno de estos instrumentos de inversión. Y no voy a ahondar en ellos, realmente son muy complejos y hay como muchas variantes, pero quiero que tengan como en mente que si yo quiero levantar un proyecto, puedo levantarlo en forma de una nota convertible, que me van a dar dinero, es una especie de deuda al futuro en equity, y pues puedo levantarlo de un día para otro. La ventaja de estos vehículos de inversión es que son demasiado rápidos y que pueden hacerse de un día para otro, si así si el inversionista ángel está decidiendo hacerlo y tienen la estructura y todos los papeles en orden, tanto tú como él, pueden hacer esto demasiado rápido y comenzar el proyecto y seguirlo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de las notas convertibles, que es básicamente una promesa de acciones a futuro. Y hay diferentes tiempos, pueden ser 4, 5, 6 años, depende de los términos en los que se llegue a esta nota convertible. Para esto ya se necesita un abogado, se necesita gente también, contadores que estén involucrados en este proceso, pero básicamente es eso. Y el otro es uno un poco más moderno, que no tiene tanto tiempo, tendrá unos quizá 20 años que se empezó como a experimentar con este método de inversión que se llama SAFE, que significa Simple Agreement for Future Equity, que es un simple acuerdo para equity futuro. ¿En qué se diferencia la nota convertible? La nota convertible es una especie de deuda, entonces puede ser muy riesgosa para ambas partes, tanto para el emprendedor como para el inversionista. Y una de estas, desde los siguientes vehículos que se crearon para poder levantar capital es el SAFE. El SAFE es un vehículo en donde no hay como una relación, no es una deuda, no es literal una inversión que si funciona en el futuro me das capital y si no funciona, pues simplemente no funciona, ¿no? Pero es muy rápido, tienes que obviamente tener también ciertas cosas en orden. Los inversionistas lo usan para poder dar tickets relativamente pequeños o pueden ser de capital pre-semilla, semilla o serie A. Normalmente son los que se invierten en forma de SAFE. ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo para ambas partes, no hay que invertir tanto dinero, no se pagan tantos impuestos en la mayoría de los casos. Entonces es una forma muy interesante de levantar capital. Es impresionante que, por ejemplo, en Y Combinator, en Silicon Valley, este tipo de vehículos de inversión permiten literalmente cerrar tratos casi en una servilleta, o en una app, ¿no? O sea, no en una servilleta, pero sí como de, pues bájate esta app de Y Combinator y ya te hago la inversión y tienes el dinero en tu cuenta en horas. Y es maravilloso y eso ha generado que muchos proyectos en etapa temprana empiecen a crecer y escalar.
Y el otro es el KISS, se llama, que es Keep It Simple Securities, que eso es un vehículo que creó 500 Startups aquí en Latinoamérica. Es muy interesante, es muy parecido al SAFE, pero como adaptado a las regulaciones de nuestros países. Ahora, quiero ver la sección de preguntas. No sé si hasta ahorita hay como preguntas de todo lo que he hablado. Para justo antes de ir a como preguntas de lo que hemos visto, uno de los libros que yo les recomiendo si están interesados en explorar más a fondo estos vehículos de inversión se llama Venture Deals. Es un must read para cualquier emprendedor o cualquier persona que esté viviendo estos procesos. No sustituyen a un experto en estos temas, pero sí te dan como mucho norte de por dónde van y qué sí y qué no hacer. Y si la etapa en la que te encuentras es una etapa muy temprana, existen otras alternativas para, no sé, para que constituyas tu empresa de forma rápida. Una de ellas es Stripe Atlas. Stripe Atlas es un producto de Stripe, que es esta empresa de pagos que está tratando de cambiar la economía digital de diferentes regiones y te permiten, con este producto de Stripe Atlas, establecerte como un startup y poder empezar a recibir capital internacional en literalmente días. Es muy interesante, es una forma muy nueva. Cuando yo empecé esto no existía, pero hoy en día existe y es lo que le recomiendo personalmente, como que he visto que muchas empresas en etapa muy temprana logran eliminar muchas fricciones al momento de empezar usando este tipo de este mecanismo. El otro también es Carta, que te permite organizar tu cap table, que es como el pie se está dividiendo entre diferentes actores. Si tú tienes diferentes personas que entraron a trabajar en un proyecto, tú puedes aquí definir con una forma legal y obviamente con los diferentes como aspectos legales que se requieren para hacer esto. Ellos te dan una plataforma para que tú puedas como organizar el cap table con tus socios y con inversionistas, y también cómo vas a ir haciendo un paquete de compensación en forma de stock options o acciones para tus empleados, que es básicamente la forma en la que tú puedes atraer talento que no puedes adquirir monetariamente. Entonces, este es como otro de las formas en donde que quiero como que platiquemos. Y vamos a ver la sección de preguntas. Creo que hay algunas preguntas. No sé si alguien tiene como una pregunta de lo que he platicado hasta ahorita. Faltan todavía algunos slides, pero me gustaría como detenerme antes de seguir avanzando. No siento que pase mucho sin preguntarles. Dice Abel, Misael, para definir la cantidad de dinero que necesitas, realizas una evaluación de proyectos de inversión y decides con base a la TIR o tienes otros criterios. Pues en realidad el proceso de evaluación depende de la etapa en la que te encuentres, pero sí hay como lineamientos muy estándares. Hay como lineamientos en donde tú contratas a alguna empresa que es una consultora que se encarga de hacer esa evaluación para darte un precio de tu acción en etapa inicial. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, estás en una etapa semilla y levantaste una inversión, para estas etapas ya se necesita como apoyo de estas instituciones. Idealmente lo tiene que hacer alguien que se encarga de hacerlo de forma institucional. Hay algunos lineamientos que son como estándares en Estados Unidos, que es el estándar que se toma internacionalmente para este tipo de eventos, en donde pues con esos lineamientos deciden en el valor de tus acciones y con ello el precio que le vas a dar a los siguientes inversionistas. En realidad es muy complejo, es un proceso que realmente no me considero como ser un experto en, pero así funciona. No sé si hay más preguntas. Es que el panel de preguntas, el chat. Misael, en tus empresas, los socios capitalistas, ¿qué tanto han influido en la estrategia de la empresa? Muchísimo. Es como muy importante que si tienes la posibilidad de elegir
quién va a invertir en tu empresa, elijas a la persona que más va alineada a tus valores, a lo que tú quieres lograr. Hemos escuchado muchos casos donde al final los emprendedores terminan siendo como una especie de capturados por la estructura accionaria que se decidió en una etapa temprana, y eso se le conoce como errores de early founder, ¿no? O sea, como estos errores que cometes por no saber. Y hay gente que aprovecha esos errores para, pues en ocasiones, terminar con tratos no tan buenos. Y eso puede afectarte en el largo plazo. Tener una estructura accionaria buena y bien definida desde el inicio puede hacer mucho más fácil llegar a las siguientes etapas, porque en ocasiones esos errores en etapas tempranas de incorporación, de cómo legalmente acomodas tu empresa, cómo acomodas tus diferentes, las diferentes partes de tu compañía de forma legal, terminan volviéndose contraproducentes, ¿no? Porque cometiste errores, imagínate, no sé, en ocasiones hay como ciertos vehículos que agrupan a ciertos inversionistas. Imagínate que te invirtieron 20 personas en la etapa inicial. Qué molesto sería tener que conseguir la firma de esas 20 personas, ¿no? Entonces, existen vehículos legales para que esas 20 personas sean una sola entidad que dirige una persona, y entonces solamente consigues una firma. Y es como más sencillo manejar y tomar decisiones en una compañía. Y básicamente las decisiones de inversión son una negociación entre dinero y control. ¿Cuánto control y dinero se va a ceder? Esa es básicamente la negociación que se hace entre ambos casos. A ver. Otra pregunta. ¿El crowdfunding también puede ser considerado un tipo de inversionista? Claro, es un tipo muy complejo de vehículo de inversión. Nosotros hemos levantado rondas de crowdfunding, pero es eso, se reducen en esa entidad que puedes manejar, y al final es ceder una parte de tu empresa y distribuirlo entre múltiples inversionistas, pero también acuérdense que hay dos formas: crowd equity y crowdfunding. Crowdfunding es como levantar fondos sin dar equity, y después crowd equity es levantar fondos dando equity o micro equity, como pedazos muy pequeños de equity. Pero igual hay formas hay plataformas que lo hacen. Nosotros levantamos, por ejemplo, en algún momento en una etapa inicial una ronda de Play Business, y pues nos ayudó a crecer. En su momento, cuando estábamos iniciando, no teníamos como quién más nos invirtiera, y gracias a eso como logramos llegar a las siguientes etapas. Entonces es muy viable. Es no tan bien visto como en rondas superiores, como en rondas, es contraproducente también a largo plazo, porque en ocasiones los fondos grandes prefieren tener a menos cantidad de accionistas metidos, y en ocasiones hay como estrategias de recompra y otros vehículos como para arreglar el cap table para prepararse para las siguientes rondas. Pero sí, también es una forma de levantar capital. Y a ver, si de plano tu empresa estás entre la decisión de cerrarla y morir y ya no pagar el siguiente mes de nómina, o aceptar capital de quien está dispuesto a dártela, también a veces vas a tener que llegar a ceder. Idealmente, una ronda de inversión no deberías de ceder más del 15 o 20% del valor de tu empresa. Pero eso, te digo, también es muy variado y es diferente en cada proyecto. No hay una regla en realidad. Hay una pregunta: ¿en las que eres cofounders son sociedades anónimas o hay otro modelo que estás usando? Muy buena pregunta, Abel. Fíjate que no hice slide de eso. Pensé no meterme en eso, pero la pregunta es, ¿las empresas en las que eres cofounder son sociedades anónimas o hay otro modelo que estás usando? Y en realidad, pues sí, en México, lo voy a escribir aquí, existe la entidad que se llama SAPI. Sí, no sé por qué omití este dato, pero qué bueno que lo preguntan. Una SAPI es una sociedad anónima. No me deja poner acento. Promotora de inversión. Entonces, a diferencia de una SAPI,
ADCB, que es Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿no? Entonces, la diferencia es importante. Constituirte, si tú esperas levantar inversión como una SAPI en México, al menos, es súper importante. Todas las empresas de tecnología Rappi, si tú te vas a sus términos y condiciones, ellos son una SAPI. Fondeadoras, si vas a sus términos y condiciones, son una SAPI. Nosotros somos una SAPI. En general, las empresas tienen que constituirse como una SAPI para poder levantar inversión en México. Luego, cuando tú llegas al mercado americano, hay algo que se llama la C Corp. Pero les digo, este tipo de términos son como ya cosas como muy legales, de que hay como diferentes variables y no quiero como llegar a confundir, pero sí es importante no constituirte como una entidad normal si esperas levantar capital, o se puede volver muy difícil y muy costoso cambiarte. Entonces, bueno, esa es como gracias por tu pregunta, Abel, muy buena pregunta. Cuando fuiste con los tiburones a pedir dinero de Kermi, ¿cómo evaluaste qué valía tu empresa? Pues hay diferentes formas. En tecnología no funciona la evaluación igual que en una empresa normal. En una empresa normal es una ecuación bien sencilla entre cuánto vendes, cuánto estás creciendo y cuánto vale tu empresa en general, cuánto has recibido. En empresas de tecnología es mucho más difícil porque existen múltiplos. Existe algo que se llaman los múltiplos, que es básicamente una cosa hiperarbitraria, es más un arte que una regla, porque las empresas de tecnología tienen la característica de que pueden escalar. Tú estás activamente optimizando un sistema, optimizando, y existe algo que se llama el efecto compuesto, que es básicamente que no sé, a lo mejor vas a optimizar 10 años un producto, no generar un solo peso y llegar a un punto de inflexión en donde ese producto ya lo perfeccionaste a tal grado que va a escalar en J. Entonces se va a volver hipervalioso en nada. Eso ha pasado múltiples veces en el tema de la tecnología, como empresas de tecnología, startups con base tecnológica, porque tienen este medio de distribución tecnológico. Una startup, por definición, es una empresa que puede crecer exponencialmente. Si tu empresa requiere crecimiento lineal, si por cada paso de crecimiento requieres un equivalente en personal o en activos, o sea, en gente que trabaje, o sea, si por cada, no sé, imagínense, si nosotros por cada 100 personas más que entran a trabajar a Homely o a Kermi, necesitáramos 10 personas más de operaciones, no seríamos escalables, llegaríamos a un punto que seríamos gigantescos. Y por eso construyes tecnología. Por eso la tecnología te permite optimizar procesos, automatizar, te permite escalar. Una aplicación que usen 10 usuarios vale lo mismo que de repente lo usen 10 millones de usuarios. Hay aplicaciones que han crecido en esa escala, cada vez son más raras, pero los ha habido, ¿no? Entonces, ese es lo difícil de evaluar una empresa de tecnología, que al final no es esta relación tan clara entre ventas y en cuánto vendes. O sea, no es nada más cuánto vendes, porque a lo mejor estás capturando otro tipo de valor que en 5 años vas a convertir en valor, en dinero. Y hay casos, o sea, depende del tipo de empresa que seas y cuál sea tu vertical. Pero sí, muy buena pregunta. No sé si alguien tiene como más preguntas, si no, continúo con la presentación. ¿No? Vale, entonces, nadie invierte en algo que no entiende. Y eso es como súper importante que clarifiquemos cuando estamos tratando de acercarnos a alguien a quien queremos que nos invierta. Tienes que explicar toda la historia de lo que estás creando y lo que estás construyendo. Tienes que explicar quién eres tú, qué estás haciendo, cómo te comparas con la competencia. Hay un error de ortografía. ¿Por qué este plan tiene sentido? O sea, ¿por qué tu empresa tiene sentido? ¿En qué etapa estás? ¿Y cuál es la etapa que sigue? Y lo más importante es por qué lo haces. Creo que estas son de las cosas que son más valiosas al momento de tratar de explicar
cómo es que tú eres la persona adecuada para que él invierta. Porque al final, hay que entender que las personas que se dedican a invertir, los ángeles inversionistas o los founders o los partners de los fondos de Venture Capital, están acostumbrados a esta historia de que son el último, el barco está zarpando y si no invierten en ellos se va a acabar. Es muy importante como ser claro de contar toda la historia y hacerlo de forma como muy concisa y ordenada. Para eso existe como 2 herramientas, que la primera es el deck de inversión, que es básicamente una presentación. Es impresionante que toda la decisión de invertir se reduce a una presentación de unos de 7 a 12 slides, dependiendo pues sí, no hay una regla, pero es de entre 7 a 12 lo más normal. Es una ayuda visual para complementar la historia. Es un material de apoyo para complementar la presentación o dar seguimiento. Y es básicamente algo que se va optimizando. Cuando tú haces un proceso de levantamiento de capital, es algo súper duro. Es ir a tocar puertas, es ir a estar recibiendo nos. Hay como cifras, la relación entre cuántos inversionistas tienes que irles a contar tu historia a una inversión, son a veces entre 100 a 1, entonces vas a recibir 99 nos. Pero solamente necesitas un sí. Entonces, eso es lo más interesante de este proceso, que es más un proceso de refinamiento de cómo creas y cómo cuentas tu historia para que convenzas a una persona de invertirte. Y también el pitch, que es básicamente cómo compartir la historia, persuadir a alguien de que esto realmente importa, ¿no? O sea, que es el cuento que tú estás dando de tu empresa y de quién es tu equipo y de por qué van a resolver un problema muy importante en el mundo y el apoyo visual. Entonces, el pitch deck o deck pitch, que es básicamente este conjunto de una presentación con tu pitch, es el primer acercamiento que haces con un inversionista. Y es uno de los más importantes. Y bueno, de aquí hay como otros conceptos que son las etapas básicas de una startup. Y las etapas básicas, sin importar como la etapa de inversión o de capital o de crecimiento en la que te encuentres, son 3, que es validar el producto y conseguir uso, validar el mercado y probar ventas, y validación de ingresos y crecimiento. Entonces, la primera es, o sea, y todas estas etapas deberías de poder ejecutarlas también sin capital, pero sobre todo la primera. No necesitas capital para empezar un proyecto. Al contrario, una vez que tú validaste ese proyecto de una forma creativa o con la menor cantidad de recursos posibles, empiezas a buscar capital para avanzar a la siguiente fase. Estas son como las 3 etapas básicas de una startup. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer para lograr levantar capital es networking. Uno activamente está vendiendo todo el tiempo su empresa, uno activamente está tratando de conseguir personas que lo puedan apoyar, conseguir mentores. Al final, tú estás transformándote y dando tu vida para que este proyecto exista. Entonces, estarlo haciendo activamente, preparándote para que tal vez va a haber gente que no te quiere invertir en el momento en el que está tu empresa. A lo mejor solamente invierten en proyectos en etapa de crecimiento. Pero el hecho de que te acerques a esas personas, de que de alguna forma haya un acercamiento y digas, bueno, este proyecto en esta etapa no te voy a invertir, pero tal vez después sí. Y en general nadie te dice que no. O sea, nadie te dice, casi nadie te va a decir no te voy a invertir, porque siempre quieren dejar esa relación abierta con los emprendedores de que posiblemente ahorita no, pero tal vez en 2, 3 meses, un año, tal vez sí. Entonces, eso es lo que hay que estar haciendo continuamente un networking, y hay técnicas, y pues por el tiempo no voy a ahondar realmente en cómo hacer networking, pero esto es como una de las partes más importantes también, o sea, más allá de conocer los vehículos de inversión, el networking. Al final, las inversiones es una cosa humana. Son seres humanos los que te invierten, y hay factores tan humanos como nuestros propios sesgos. O sea, hay estadísticas que hablan sobre cómo, por ejemplo, hay menos inversión a mujeres porque la mayoría son hombres blancos, caucásicos. Entonces, si tú perteneces a, no sé, si eres latino y
y eres mujer, entonces tienes menos chance, ¿no? Hay como estadísticas que reflejan nuestros sesgos humanos, eso es una decisión muy humana. Y también hackear eso y entenderlo y romperlo es lo que uno tiene que hacer al momento de estar vendiendo tu proyecto. Y la otra, que creo que es la más importante y en la que en realidad te tienes que concentrar todo el tiempo, es producto. Tú estás optimizando para construir tu empresa, para construir producto, para generar valor, para eliminar asperezas de un mercado y extraer valor de esa mejora que tú hiciste en un mercado. No estás optimizando para levantar capital, y optimizar para levantar capital te puede llevar a mega desastres. Hay empresas que han optimizado durante mucho tiempo levantar capital y levantar capital y levantar capital y levantar capital. Al final, el levantamiento de capital realmente no es bueno. Es una deuda, es una especie de deuda. Entonces, uno debería de levantar lo mínimo necesario para construir el producto y volverse rentable y seguir creciendo. Las rondas de inversión no son un fin, son un medio. Entonces, el financiamiento debe de ser de la mano de un producto increíble que estás construyendo todo el tiempo, que estás validando, estás generándole valor a los diferentes actores de tu producto y de tu empresa, pero no debe ser el fin levantar capital. Porque si optimizas para levantar capital, entonces te desenfocas de lo que realmente tienes que estar resolviendo. Si tú estás resolviendo un problema y te decidiste que ese problema quieres resolver, resuélvelo. Y enfoca todos los recursos en resolverlo, y a lo mejor puede que no lo logres o tengas que transformar tu empresa para medio lograrlo, pero al final es el producto y las ventas lo que van a definir el éxito o no de tu empresa, no cuánto capital levantas. Hay empresas que han levantado cientos de millones de dólares y al final se mueren porque no tenían un buen producto o no eran válidos en el mercado, o eran una necesidad no tan real. O hay de plano compañías que tal vez les pasan cosas malas por algo que se llama los cisnes negros, que son eventos como el coronavirus. El coronavirus mató muchas empresas el año pasado. Entonces, el hecho de que tú tengas un producto sólido, una cultura de equipo sólida, un buen equipo, te hace más flexible a esos cambios. Y es una época muy emocionante en Latinoamérica. Nuestro ecosistema ya maduró. Latinoamérica en general, lleva varias décadas atrás ya generando una cantidad de emprendedores que ahorita están rompiéndole a la región. ¿A qué me refiero con eso? Que hoy en día estamos viendo proyectos que hace 8 años, 6 años, estaban chiquitos y que hoy en día ya estamos viendo con rondas de inversión gigantes. Nunca como después del COVID entró tanto dinero a nuestra región. Solamente en lo que va de 2021 han entrado 7.2 billones de dólares. Y adivinen ustedes a dónde se va a ir a ese dinero. Al final se va a gastar en desarrolladores, se va a gastar en la región. Ese dinero va a llegar a nuestra región y va a distribuirse a diferentes partes. Eso es muy emocionante porque eso significa que va a seguir cayendo más. Esto es genial porque la tecnología no es de suma cero, ya se acabó y te perdiste la oportunidad. Al contrario, si ellos tienen éxito, va a haber más y 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 vamos a seguir creciendo. 7 billones de dólares es suficiente dinero para cambiar la región así de arriba para abajo. Y eso se ha concentrado en diferentes actores, pero recientemente SoftBank, por ejemplo, anunció otro fondo de 8 billones de dólares. O sea, más de estos 7 tiene el resto del año y parte de 2022 para invertir otros 8 billones. O sea, hay mucho capital de riesgo listo para ser invertido en diferentes empresas de la región. Es muy emocionante y sobre todo para la gente que está aprendiendo también tecnología y si están iniciando su carrera en tecnología y volviéndose desarrolladores, les va a tocar una época de bonanza muy buena. Entonces, es como un buen incentivo para seguir aprendiendo más habilidades, ya que lo que ahora se necesita es talento. No hay gente que sepa hacer lo que se necesita ejecutar. Entonces, eso es también como muy interesante. Y nada, eso es todo. Ojalá les haya gustado. Me gustaría escuchar su feedback, qué no entendieron, que sí, qué les gustaría como que agregara esta presentación. En realidad nunca había hablado de inversión, pero creo que es algo que quiero seguir haciendo y sobre todo para educar en lo que hace falta de esto. No sé si tienen comentarios.
creo que no. Pues, Les quedó todo clarísimo. qué bueno. Aprovechen que tienen al buen Misa por aquí, saquen sus dudas, echen sus comentarios, sus aplausos, ¿qué les pareció? Bueno, pues yo al menos de mi parte te agradezco muchísimo porque esto siempre había sido un tema que yo no entendía nada, sí, no entendía nada de los fondos de inversión y cómo funcionaban y los unicornios, o sea, para mí era como, no entiendo, o sea, qué padre, pero no entiendo. Entonces, creo que lo explicaste perfecto y ahora me siento mucho más orientada en estos temas, entonces, la verdad es que por lo menos a mí en lo personal me sirvió un montón para por fin entender esto de lo que además escucho todos los días, entonces... Y pues, claro, estamos como súper bombardeados, ¿no? En esta industria, ajá. como, ¿qué tal levantó tal? Y tal levantó tal, y tal levantó tal, ¿no? Y no entendemos como el trasfondo de todo. Exacto. Yo tampoco lo entendía, honestamente. O sea, es como esa parte oscura que no hay como información tan clara. Es que debería de haber más, ¿no? O sea, creo que es como lo que hace falta, como ese mentoreo y ayuda en, sobre todo emprendedores. Yo esto lo he aprendido gracias a que me he juntado con personas que te dicen, pues lee este libro y lee esto, ¿no? Y es como, está muy interesante el tema. Sí, exacto. Pues sí, y echarnos la mano entre todos, porque pues así es como nos podemos ayudar y salir adelante. Pero aquí tenemos una pregunta de Salvador que dice, ¿qué sectores de servicios ofrecen más oportunidades para las startups? ¿Qué sectores de servicios ofrecen más oportunidades para las startups? Pues yo creo que, o sea, no tengo como una respuesta muy clara. Al final las empresas en las que trabajo son básicamente servicios, ofrecemos servicios, una de limpieza, otra en cuidado a la salud. Lo que uno tiene que encontrar es limar asperezas. O sea, ¿a qué me refiero con asperezas? O sea, mientras siga habiendo fricción en los mercados, piensa en las cosas que no sirven en nuestra región, piensa en los bancos que están creciendo como Nubank, que te ahorran 2 horas de fila en otro banco, en Bancomer, o que no se les cae su app, o esas son fricciones de cosas que no se están haciendo bien en nuestra región y que alguien llega con una solución para hacerlo mejor, más rápido, más sencillo. Entonces, nuestra región, si se ponen a pensarlo, está rota por todas partes. O sea, hay cosas que no funcionan en todas partes. Hay 1000 cosas que se podrían solucionar con una solución creativa de tecnología. Y creo que las soluciones creativas de tecnología son aquellas que benefician a alguien. A alguien le estás generando valor o a múltiples personas. Entonces, creo que la respuesta como de dónde hay más oportunidades, donde haya más problemas, creo. Porque uno llega a resolver esos problemas, ya sea de confianza, ya sea de tiempo, ya sea de lo costoso que es. Si vas a resolver alguno de esos problemas del mercado, el mercado te lo va a pagar y te lo va a pagar bien. Eso es como mi respuesta a esa pregunta. ¿Algún libro para startups que pueda recomendar? Sí, voy a dejar varios aquí en los comentarios. Creo que hay como algunos esenciales. Uno de ellos se llama Zero to One de Peter Thiel. O de 0 a 1. De 0 a 1 de Peter Thiel creo que es el libro por excelencia del emprendimiento. Lo escribió el fundador de PayPal. Te lo comparto a ver. Y ahorita les comparto la liga aquí en el chat. Sí, de 0 a 1 de Peter Thiel es uno de esos libros que tienes que leerlo. Es un libro muy pequeño, tomará un par de días, 3 días leerlo. Él es el cofundador de PayPal, él junto con Elon Musk, que yo creo que es a quien más comúnmente se ubica, creó PayPal y después dio clases en Stanford y esta es como una recopilación de sus clases en Stanford y de las notas de sus alumnos de Stanford, entonces está muy interesante. El otro es Lean Start, es otro de Eric Rice, nunca lo puedo pronunciar bien. Este libro básicamente es pues, cómo construir algo, cómo organizar una empresa, cómo organizar una startup, las diferentes metodologías, cómo innovar. Este es como otro libro que yo recomiendo mucho.
y el que les mencioné, Venture Deals. Este es más, el de Venture Deals es más un libro que yo recientemente lo leí el año pasado, pero no conocía de su existencia hasta que uno de mis mentores me lo mencionó y fue como, está muy interesante. Y es cómo funcionan cómo es el teje y maneje de las inversiones, aprender sobre las palabras que se usan en esta industria. Venture Deals es otro. Y ya, bueno, creo que hay muchísimos, pero creo que esos son como los tres esenciales por los que, digamos que si yo quisiera entender las startups y el mundo del emprendimiento, por eso se empezaría. Les voy a compartir las ligas. A ver. ¿Alguna otra duda? Ese es el de 0 a 1. Si alguien tiene por ahí otra duda, pueden irla escribiendo en el chat. Si no, igual pues estaría súper que igual sigan las redes sociales de Homely, de Kermy, para que pues vean también un poco lo que hay detrás de lo que ha hecho Misa. Entonces pues ahí denles follow y ayuden a estos negocios a que sigan creciendo, además de que son pues muy buenas iniciativas y seguro tendrán algún familiar o alguien que lo necesite y que pueda ayudar a que sume este proyecto. Entonces pues ahí vayan dándoles follow y pues si nadie más tiene preguntas, entonces pues ahora sí yo voy a pasar a compartirles pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí, verdad? Sí. Súper. Pues por aquí quisiera dejarles nuestras redes sociales para que se enteren pues de todos los eventos y todas las cosas que están pasando constantemente en nuestra comunidad. Así están nuestros nombres en Facebook, Twitter e Instagram. Y además por aquí tienen nuestro canal de YouTube, que es donde vamos a estar subiendo todas las pláticas del aniversario. Y además tenemos otras masterclasses que hemos dado en el pasado. Hemos tenido súper buenas charlas con exalumnes, entonces pues también para que vean cuál es el potencial que tienen ustedes al estar tomando nuestros cursos y también pues hemos buscado varios mentores por ahí para que les den clases en nuestras masterclasses, entonces pues échense un clavado, también tenemos por ahí testimoniales y pues si tienen alguna duda o están interesadas en nuestros cursos, pues ahí tienen nuestro WhatsApp y nuestro mail para que nos escriban y con gusto les ayudamos. Y bueno, quisiera también invitarles, el día de mañana vamos a tener una charla cómo leer mentes con Data Science y además la van a dar pues dos rockstars de nuestro equipo que son Malinali y Leslie, entonces pues no se la pueden perder, va a estar buenísimo, son dos chavas que están súper metidas en el tema de Data Science y que son muy buenas en eso, entonces pues pueden ir a nuestro perfil de Facebook para inscribirse y ahí van a encontrar pues el registro y todo. Y pues ahora sí, la sorpresa que les tenemos por aquí. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Es que a partir de hoy pueden ustedes aplicar para una beca de hasta el 80% de descuento para cualquiera de nuestros cursos en las 4 escuelas que tenemos. Entonces, pues si están interesadas en seguir el camino de Misa, en seguir el camino de muchas de las personas que están en nuestra comunidad, o si ya tomaron alguno de nuestros cursos, que por aquí veo a varios exalumnos, entonces están interesados en, pues ahora especializarse en Data Science o aprender un poco sobre marketing o sobre UX, pues este es su momento. Pueden meterse al link de dbf.la/becas para aplicar y, como les digo, obtener una beca de hasta el 80% de descuento. Y pues a partir de hoy ya pueden aplicar, entonces pues vayan abriendo por ahí la página para que no se les pierda y llenen sus datos y pues ya ahí les estarán explicando cuáles son los siguientes pasos para obtener esta beca. Y pues ahora sí, no sé si por ahí ando a Vico, si quiere decir algo más antes de que nos despidamos.
Misa, también no sé si tú quieres decir pues algún mensaje final, algo que compartirles, alguna última reflexión para todas las personas que están aquí, que nos están viendo también por Facebook. Entonces, pues, adelante. Ah, pues nada, muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Me gustaría escuchar también como su feedback. O sea, esta plática es algo que nunca lo había hecho y nunca había como contado mi experiencia sobre el tema de capital. Me gustaría mejorarla porque es como muy importante que haya mentores y que compartir como esa experiencia para quien quiere como hacer algo desde un inicio. O sea, en estas slides hubo consejos que a mí me hubiera gustado tener cuando estábamos empezando por errores que cometimos, pero pues nada, me gustaría escuchar un poco de su feedback y si no, pues bueno, asumiré que estuvo bien y le seguiré agregando cosas, pero muchas gracias por su tiempo a todos. Hombre, Gracias. gracias a ti, Misa. No sé si sea como buena oportunidad o hago el feedback de una vez en vivo. Seguro, Em, sí, sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, yo igual que Karen, la verdad, este tipo de cosas se oyen al día a día, ¿no? O sea, ese tipo de, tú dices, ¿sabes qué? Las startups sí hay que levantar y uno ve como los programas, pues como Shark Tank, o estás como atento, ¿no? De qué es lo que sucede en este tipo de cosas, pero digamos que estar o conocer las cosas como por dentro, o conocer los temas como los diste desde un principio, desde literal desde cero, ¿no? ¿Qué es inversión, ¿no? O sea, ¿qué podríamos entender como inversión y que hayas avanzado hasta el grado de decir, bueno, tengan cuidado con la inversión porque que te inviertan significa pues que de algún modo estás comprando una deuda, ¿no? Eso creo que te deja claro pues que esto no es como que cualquier cosa, ¿no? Eso de haber empezado pues, desde lo más básico hasta incluso compartir me pareció muy bueno. No sé si de repente faltó alguna parte de cómo a lo mejor como poner sobre la mesa de qué es que trata Humbly y Kermi. A lo mejor eso podría dar una idea más clara de cuál ha sido pues de donde tú has partido o tu experiencia. Entonces así podrían, pues digamos que entender, ¿no? Creo que bueno, lo mencionaste a lo mejor hasta el final, ¿no? De qué es Kermi, o sea, qué es Kermi Humbly, o sea, son servicios que ustedes ofrecen, para a lo mejor establecerlo desde un principio y que la gente pueda a lo mejor como hacer ese match entre lo que vas explicando con lo que tú has hecho, podría de repente que algunas cosas hicieran clic y se pudieran entender como con un ejemplo, ¿no? Eh, digamos que ese podría ser mi feedback así rápido. No, Que es lo que tienes llegué a toda la notar. razón. Sí, 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 no ahondé mucho como en lo que yo había hecho, pero sí tienes toda la razón, como dar contexto. Nosotros hemos levantado capital en 5 ocasiones, como ha habido como 5 rondas en total de todo lo que hemos hecho. Algunas más difíciles que otras, pero sí, totalmente como explicar un poco más de lo que hemos construido, creo que valdría la pena para la siguiente sesión de esto. Sí, Muchas sí, digo, creo gracias. que muchas veces como que uno piensa así como que, bueno, no quiero como sonar como que estoy exagerando los logros que ha alcanzado, o a lo mejor llegará como a costar un poco em, empezar pues diciendo, pues yo he levantado 5 veces capital o ese tipo de cosas, pero pues no sé, yo creo que sí llega como a ayudar este tipo de contextos para las personas, digo. La neta creo que a lo largo de la plática, pues la gente se va dando cuenta que no lo dijiste como para presumir, sino que lo dijiste precisamente para el contexto. Y la gente se da cuenta digamos que, del tipo de persona que está hablando, ¿no? Entonces, eso Totalmente. diría yo. Y agradecerte, la neta, a mucho creo que, bueno, a mí en personal, me ayudaste a entender muchas cosas y eso está chido. Genial. Bueno, gracias, Vic, por ese feedback. Y bueno, yo quería decir eso y agradecerte. Y agradecer también a las personas que se quedaron, ¿no? Que estuvieron acá desde un principio. Recordarles que también mañana nos vemos con la plática que ya nos mencionó Karen, 7:30. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lisa,
Un gusto como siempre, qué bueno vernos aunque sea de forma digital, ya que pronto se armen las cervecitas presenciales Sí, totalmente. Ojalá ya. para que revivamos los buenos momentos. Y pues muchas gracias a todos. No se pierdan las charlas que vamos a tener el resto de la semana. Igual acuérdense que va a estar grabada en YouTube. Entonces, pues si les encantó, también estaría increíble que se lo compartan a las demás personas que conocen que les podría servir esta información. Ahí van a tener el link, entonces compártanlo con todos sus conocidos y pues sigan lo que está haciendo Misa, que va a llegar muy lejos y ustedes van a poder decir, yo me acuerdo cuando Misa nos dio esta plática en el 2021 y ya va a ser así bien acá, bien rockstar. Entonces, pues acuérdense que ustedes estuvieron aquí, lo conocieron en sus inicios. Por aquí tenemos un feedback de Diana, igual no sé si lo quieras leer, Misa, antes de que nos vayamos y ya con eso nos despedimos. A ver, dice, muchas gracias. Diana Solís comenta, muchas gracias por toda la información. Quedé muy sorprendida ya que aunque tomé una capacitación sobre emprendimiento de productos físicos, nunca pensé en las startups de tecnología ya que soy nueva en este mundo, pero hasta la opción de invertir en startups en Latinoamérica se me hizo muy interesante y cómo están cambiando el mundo. Gracias por compartir tus conocimientos. Hombre, Ana, muchas gracias a ti por escuchar mi plática y ojalá te hayan servido. Y pues bueno, si tienen más dudas, síganme en Twitter, les comparto mi Twitter, o no sé, debería haber puesto como redes, pero eso no tuve como tanto tiempo para armar bien la presentación. Pero te los comparto y ahí manden un mensaje si tienen como dudas, lo que les pueda ayudar, si en algún momento como quieren que les ayude con algún consejo sobre algún proyecto. Creo que algo que yo siempre trato como de llevar a la mesa es que es como importante regresar. A mí hubo gente que me echó la mano cuando estaba iniciando, cuando estábamos empezando en esto. Entonces hay que seguirlo haciendo y vamos a tener como una región más rica en las cosas que estemos haciendo. Entonces, les dejo ahí la liga de mi Twitter si me quieren seguir y me manden un mensaje por ahí. Súper, pues muchísimas gracias por abrir este canal y muchísimas gracias por esta charla y este conocimiento. Yo me voy muy feliz y satisfecha. Y pues gracias por ser parte del 7º aniversario. Nos vemos mañana, descansen, no se olviden de registrarse y que tengan bonita noche. Un abrazo a todos. Bye bye. Buenas noches a todos. Bye.